Buenas, vamos a dar inicio al tema de microscopía. A lo largo de este tema veremos en los diferentes videos qué son la microscopía y el microscopio, las principales tareas que debe cumplir un microscopio, así como sus componentes y aplicaciones, tanto para la microscopía óptica como electrónica. Cuando hablamos de microscopía, tenemos que recordar que la microscopía es la ciencia que estudia e investiga a los objetos a escala micro, utilizando un microscopio, e involucra un conjunto de técnicas y métodos destinados a hacer visibles los objetos de estudio que por ser tan pequeños están fuera del rango de resolución del ojo humano. Como mencioné, se requiere utilizar un microscopio. ¿Y qué es un microscopio? La palabra microscopio deriva del griego micos, que significa pequeño, y escopio, que significa observar, por lo que el microscopio es un instrumento que permite obtener y observar imágenes aumentadas de objetos muy pequeños y hacer visibles los detalles de los mismos, los cuales no pueden ser percibidos por el ojo humano. Acá en la figura les muestro un esquema general para las diferentes dimensiones, ¿ok? ¿Qué técnica podemos utilizar para visualizar las cosas? Entonces tenemos el ojo humano, ¿ok? Que podemos llegar a ver cosas como pelo, hormiga, abeja, manzana. Luego tenemos entonces el rango del microscopio óptico y después para ver cosas mucho más pequeñas, lo que sería el microscopio electrónico, que pudiéramos llegar a ver átomos, moléculas, virus, etc. Para lograr su función, el microscopio debe cumplir tres tareas primordiales, que son la magnificación, la resolución y el contraste. La magnificación, por su parte, es la capacidad de aumentar el tamaño de una imagen en relación al tamaño real del objeto. Se expresa mediante un número seguido por el signo por, o sí, que se expresa con una X, es decir, 10X, 500X. Entonces es la capacidad de aumentar el tamaño original de la imagen. Por su parte, la resolución es la capacidad de distinguir dos objetos adyacentes como unidades distintas y separadas. Es la capacidad de percibir los detalles, es decir, que tenemos mayor resolución cuando podemos diferenciar y distinguir como separados estos dos objetos. El ojo humano es capaz de discriminar dos puntos que están separados a una distancia de 0,25, pero si la distancia de separación es menor que 0,25 milímetros, entonces el ojo humano lo tomaría como un solo objeto y no como un objeto, como objetos separados. Por su parte, el microscopio óptico es capaz de discriminar dos puntos separados entre sí por 0,25 micrómetros, mientras que el microscopio electrónico es capaz de discriminar dos puntos separados entre sí por menos de 5 unidades de ancho. Es decir, a medida que nos desplazamos hacia abajo, está aumentando la resolución del equipo. Por último, tenemos el contraste, que viene dado por la diferencia en color entre el espécimen y su campo de visión. ¿Ok? Entonces, muchos tipos de las diferentes variaciones en la microscopía óptica, como la microscopía de contraste de fase y contraste en campo oscuro, ¿ok? Se desarrollaron para aumentar el contraste de la muestra y poder entonces diferenciar mejor la muestra que se quiere ver del campo de visión en la cual se encuentra. Ya veremos que posteriormente podemos utilizar diferentes tipos de tintes o tiñe para poder entonces generar ese contraste, o existirán diferentes, como les mencioné, tipos de microscopía que también favorecen el contraste de la muestra. En general, cualquier microscopio, ya sea óptico o electrónico, debe contar con los siguientes componentes. Primero tenemos la fuente.
que la fuente puede ser un haz de fotones de luz, ¿ok? Si estamos hablando de microscopía óptica, o un haz de electrones si estamos hablando de un microscopio electrónico. Cuando hablamos de luz nos referimos entonces al rango del espectro electromagnético que es considerado como la luz visible, en el cual será emitido por una lámpara, y en el caso de que estemos hablando de electrones, estos provienen de una de las tres principales fuentes de electrones posibles que encontramos en los microscopios electrónicos, que veremos más a detalle cuando trataremos las partes de un microscopio electrónico. Entonces tenemos el haz incidente y se generan diferentes tipos de señales. Esa fuente, ya sea de luz o de haz de electrones, va entonces a interaccionar con una muestra, ¿ok? Que es lo que queremos ver, y la cual debe estar correctamente acondicionada y preparada para ello. Dependiendo del tipo de microscopía que vayamos a trabajar, entonces la preparación de la muestra puede tener ciertas variaciones. De esa interacción entre la fuente y la muestra, ¿ok?, se van a generar diferentes tipos de señales e informaciones que son captadas por los diversos receptores que tienen los microscopios, para generar de esa manera la imagen o el espectro final, ya que veremos que no en todos los tipos de microscopía vamos a obtener siempre una imagen, sino en la microscopía electrónica podemos tener un espectro diferente, ¿ok? La cual entonces va a ser procesada posteriormente por los diferentes tipos de procesadores de acuerdo al tipo de microscopio, es decir, que puede ser el ojo humano, una cámara o una computadora, en la cual se va a mostrar la información, ¿ok?, que se emite de la interacción fuente-muestra y es captada por los diferentes, ¿ok?, detectores o receptores y procesada, ¿ok?, en la pantalla. A continuación, les presento un esquema general del microscopio óptico, el que vemos en amarillo, y los microscopios electrónicos. Veremos más adelante que tenemos dos tipos de microscopía electrónica. Microscopía electrónica de transmisión, que vamos a denominar MET, microscopía electrónica de transmisión, por sus siglas en español, o también puede conocerse en inglés como TEM, Transmission Electron Microscopy, y la microscopía electrónica de barrido, por sus siglas MEP en español, o SEM en inglés, Scanning Electron Microscopy. ¿Ok? Aquí se puede ver en general cómo es la ubicación de cada una de las principales partes del microscopio. Cuando hablamos de microscopía óptica, vamos a ver que podemos llegar a un aumento alrededor de las 2000X, y podemos obtener una resolución máxima de 0,2 micrones, ya que la resolución va a venir dada por la longitud de onda que estamos utilizando de la luz visible. Mientras que cuando hablamos de los microscopios electrónicos, bien sea transmisión o barrido, podemos llegar a aumento, dependiendo del equipo que estemos utilizando, entre 100.000 y 400.000 X. Y podemos tener resoluciones de hasta 0,07 nanómetros aproximadamente. Esta resolución se obtiene a un voltaje de aceleración de 100 kilovoltios. Entonces, acá podemos ver que, bueno, tenemos el ojo, tenemos las lentes, que son las que veremos más adelante, que nos van a permitir ver la muestra en aumento. Tenemos aquí la ubicación de la muestra, y por acá tenemos la fuente, que es la que va a interaccionar con la muestra. En el caso de microscopios electrónicos, la fuente la tenemos en la parte superior, no en la parte inferior. Y bueno, dependiendo del tipo de microscopio, la ubicación de la muestra, acá se ubica la muestra en el microscopio electrónico de transmisión, mientras que en este caso, acá abajo se ubica la muestra en el microscopio electrónico de barrido. ¿Ok? Y después, bueno, tenemos las imágenes o las señales procesadas. En los próximos videos vamos a ver ya con más detenimiento cuáles son las diferentes partes y
que conforman al microscopio, ya sea óptico o electrónico, y cuál es la función de cada uno de ellos. Por último, en el enlace que les dejo acá, van a poder encontrar una breve historia del microscopio, la cual invito a que la vean. Esto entonces será por los momentos la parte introductoria de qué es microscopía, ¿ok? De la microscopía óptica y electrónica, y en los próximos videos entonces veremos más a detalle cada una de ellas. Muchas gracias.